Muchos saludos, bendiciones una vez más para compartir la palabra de Dios de parte de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional Balcarce, el pastor Walter Petigroso, quien te habla, te saluda en este nuevo día con la paz de Dios. Y bueno, queremos seguir compartiendo ya los últimos videos y audios de esta palabra del mes cuarto que estamos compartiendo del calendario bíblico. Mes cuarto, que es en la época entre junio y julio, la que estamos viviendo. ¿Qué pasó en uno de esos meses? Bueno, lo contamos, lo traemos al presente para que Dios haga una nueva obra como en aquellos días. Bueno, la palabra de Dios habla en Joel de una época de crisis, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: el campo está asolado, se enultó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Estaba hablando de una época como esta en la que había venido crisis. Sí, había venido crisis. Pero en el audio anterior hablamos de ser diligente y que las promesas de Dios son para la persona diligente, para la persona que trabaja, para la persona que se esfuerza por hacer aquello que tiene que hacer. Y acá había llegado una época de crisis, venía la devastación de la tierra por la langosta. Sí, ¿por qué venía esto? Esto venía porque había derechos legales cedidos a las tinieblas, como dice nuestro apóstol Frankie Rodríguez. Había derechos legales cedidos a las tinieblas, había puertas abiertas, el pueblo había pecado, había cosas que no había arreglado con Dios. Es verdad que Dios perdona todos nuestros pecados, pero cuando nos arrepentimos, cuando los confesamos y cuando nos apartamos. De lo contrario, hay derechos legales cedidos a las tinieblas y nosotros, el pueblo de Dios ha pecado y no se arrepiente, no busca el perdón de Dios, no confiesa su pecado, no se aparta, hay derechos legales cedidos a las tinieblas. Por lo tanto, las tinieblas tienen derecho a venir a devorar todo aquello que debería ser una bendición. ¡Qué tremendo! Así es, la langosta había venido, había devastado los campos en una época como esta, y entonces había venido crisis al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Dios nos perdona y Dios nos restaura, y si nosotros nos volvemos a Dios cumpliendo lo que Él demanda de nosotros en cuanto a lo económico, en cuanto a diezmos, ofrendas, dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás, aquel que viene a robar, a matar y a destruir, aquel que viene a traer opresión, a traer crisis en una época de abundancia. Sí, porque para el pueblo de Dios, una época como esta, entre junio y julio, allá en pleno verano, en plena cosecha, era una época de abundancia. Pero había venido la langosta como castigo. Por eso, en este día yo pido que mires tu corazón. No vaya a ser cosa que haya algo que le esté cediendo derecho legal a las tinieblas. Y que por eso oramos y no sucede nada. ¿Por qué? Porque hasta que no haya arrepentimiento, confesión de pecado y apartarse de pecado, no puede venir la restitución, no puede venir la bendición. Así que en este día yo te pido que sea un día de reflexión, un día para decir: Señor, ¿en qué área de mi vida le estoy cediendo derecho a las tinieblas? Sí, ¿en qué área de mi vida? Y ahí donde estás, yo te pido que le pidas perdón a Dios. Repite conmigo: Padre Dios, en esta hora yo me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón por mi pecado. Pido que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado y de toda maldad. Y ahora, Señor, restituye mi vida. Permite, Señor, que no tenga derechos legales cedidos a las tinieblas. Y esta crisis que puede estar viniendo a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras vidas, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que si somos fieles, Señor,
tú reprenderás por nosotros al devorador. Y esta época de crisis se puede transformar en una época de abundancia. Sí, Señor. Hay gente que está siendo en esta hora tocada por el poder de Dios. Hay gente que sabe que le cedió derecho a las tinieblas, pero en esta hora confiesa tu pecado, apártate, vuélvete a Dios, vuelve en amistad con Él, dice la palabra, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dios cambia las crisis en abundancia, Dios cambia tu derrota en victoria. Que Dios te bendiga.